Buenos días muchachos, hoy voy a comenzar con este tema, peligro y riesgo sísmico. Es el último tema que vamos a ver. De este tema va a salir el último trabajo, que cuenta como el trabajo final, para que le echen muchas ganas y para que podamos concluir el semestre satisfactoriamente. Espero que estén muy bien. Ok, vamos a comenzar. Muchas veces utilizamos las palabras peligro y riesgo de manera indistinta, como si fueran lo mismo. Cuando estamos hablando coloquialmente, pues podrían ser sinónimos, pero cuando estamos hablando de desastres naturales, son conceptos diferentes y que tenemos que manejar con mucho cuidado. Peligro, la definición de peligro, es un fenómeno natural o humano con el potencial de generar daño. Este daño puede ser social, económico, material, costo en vidas, costo de daño al medio ambiente o a los ecosistemas. ¿Sí? Lo pueden encontrar en la literatura como hazard. ¿Sí? Lo van a encontrar. ¿Cuáles son ejemplos de peligros naturales? Algunos ejemplos de peligros naturales, estos son naturales, pueden ser terremotos, huracanes, tornados, tsunamis, inundaciones, sequías, plagas, pandemias, deslizamientos, licuefacción, tormentas. Me queda faltando incendios forestales, los que son naturales, hay algunos que son causados por humanos, incendios forestales, y así. Hay muchísimos, se me ocurren estos por el momento. ¿Qué es la licuefacción? Por si se están preguntando, es cuando tenemos un suelo arenoso que está saturado en agua y hay un terremoto o algún movimiento que desestabilice esa arena saturada, las estructuras o las formaciones que estén encima se van a empezar a enterrar. Es lo que en las películas llamaban arenas movedizas y es la razón por la que la torre de Pisa está inclinada o por la que muchos edificios en el terremoto de México en los 80s quedaron estructuralmente intactos pero parcialmente sumergidos y ladeados. ¿Sí? La licuefacción se va tragando las estructuras. Tormentas de arena son tormentas que se dan en los desiertos y que tienen un potencial dañino gigante, pueden también ocurrir en zonas y dañar cosechas. Como bien saben, el impacto de un meteorito fue el que extinguió, pues fue la causa principal de la extinción de los dinosaurios, así que tenemos muchísimos peligros de origen natural que no podemos controlar. Ahora, ¿cuáles son de origen humano? Entre los peligros que pueden ser de origen humano, pues hay muchos más de estos, pero voy a mencionar algunos. Tenemos explosiones que pueden ser pues, provenientes de guerras o de enfrentamientos internos entre poblaciones o entre países, pues bombas, ataques, pueden ser nucleares o no nucleares, puede haber ataques terroristas, tiroteos, todo tipo de accidentes en vías de transporte, aéreo, ferroviario, automovilístico, marítimo, puede haber derrames químicos, fugas radioactivas, o sea, todas las implicaciones que puede tener que algo salga mal en una actividad humana y que puedan generar daño en una sociedad, en un ecosistema, puedan generar pérdidas económicas cuantiosas. Entonces, estas son las definiciones de peligro. Son fenómenos con el potencial de generar daño y pueden ser naturales o pueden ser de origen humano. Muy bien. Ahora, el riesgo es la probabilidad de daño si algo o alguien está expuesto a ese peligro. Vamos a verlo con una ecuación. Tenemos entonces la siguiente ecuación. Riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente si hay peligro quiere decir que esa población o esa sociedad está en riesgo. Todo depende si hay vulnerabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes se toman un caldo de una persona que tiene sarampión con la misma cuchara. En ese momento
ustedes están expuestos al peligro, ¿sí? Porque están tomando sopa con la misma cuchara de una persona que en este momento está enferma, pero resulta que ustedes están vacunados contra sarampión. Así que su vulnerabilidad es cero, ¿sí? No son vulnerables ante el sarampión, entonces no importa si están expuestos al peligro. Si no son vulnerables, el riesgo inmediatamente será cero, ¿sí? Entonces, muchas veces un peligro bajo puede generar un riesgo si la sociedad es muy vulnerable, o un peligro alto puede no generar ningún riesgo porque la vulnerabilidad es baja. Entonces, siempre para disminuir el riesgo tenemos que tratar en simultánea de bajar el peligro y de bajar la vulnerabilidad. No siempre es posible, pero es lo que hay que intentar. Otro ejemplo que me gusta mucho poner, que creo que aclara mucho, es que peligro es un borracho con un machete. Eso es un peligro. Riesgo es si ustedes deciden acercarse a ese borracho con ese machete. Entonces, si lo dejan quieto y nadie se acerca, es un peligro per se, pero nadie va a resultar herido si nadie se acerca. El que decida acercarse está incrementando en ese momento su vulnerabilidad y se pone inmediatamente en un riesgo. El que se acerque a un borracho con un machete sabe que está en gran riesgo, ¿sí? Es otro de los ejemplos que me gusta poner para aclarar. Ahora, si extrapolamos estos conceptos a terremotos, vamos a tener entonces peligro sísmico y riesgo sísmico. Entonces, como peligro sísmico, lo pueden encontrar en la literatura como seismic hazard, es el fenómeno natural relacionado directamente con terremotos. En realidad, el peligro sísmico es muy bajo. Creo que ya se los había dicho en clase. O sea, un terremoto, si estás en un campo de fútbol, lo máximo que te puede pasar es que te tumbe. Pero usualmente los terremotos no generan ningún peligro. Los peligros, más bien el riesgo de sufrir daño, se generan por otros efectos asociados que están relacionados con el terremoto, pero que no son directamente el terremoto. Un terremoto prácticamente lo único que hace es tumbarlo a uno. Ahora, si uno está montado en un edificio, si uno está en un suelo que no es estable, si uno está cerca de la costa, ya, el riesgo se aumenta, pero se aumenta por otras cuestiones. Pero el peligro sísmico como tal, usualmente no es mayor, porque un movimiento del suelo no tiene mayor impacto en la vida de los humanos. Ahora, el riesgo sísmico es la probabilidad de que los humanos o alguna otra especie incurran en daño o pérdidas materiales o humanas si se exponen ante un peligro sísmico. Entonces nuestra ecuación sigue siendo la misma, pero esta vez estamos hablando solo del fenómeno natural que consiste en los terremotos. Entonces, riesgo sísmico es igual a peligro sísmico por vulnerabilidad. ¿Por qué es importante discriminar estos dos conceptos? Cuando un gobierno o un país tiene que tomar decisiones en cuanto a cuidar a la población de los terremotos, tienen que identificar cuáles son las zonas de peligro y cuáles son las condiciones de vulnerabilidad. Porque no necesariamente una región de alto peligro quiere decir que tenga un alto riesgo. Como ya les expliqué, la vulnerabilidad es el factor que hace aquí más importante nuestra ecuación. Imaginémonos dos poblaciones. Vamos a imaginarnos que esta es la costa de México y vamos a imaginarnos una población acá de unos 10.000 habitantes y vamos a imaginarnos una población acá de 20 millones.
¿sí? Ahora, por estar en la costa pacífica, esta población tiene un altísimo peligro, ¿sí? Porque los sismos en la costa pacífica de México tienen magnitudes mucho más altas que los sismos en el centro del país, ¿sí? Por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica. Pero ya sabemos por historia que en caso de que fallezcan todos, pues morirán 10.000 personas. Es muy lamentable, pero morirán 10.000 personas. Ahora, si las ondas de un terremoto aquí cerca de la costa viajan hacia el centro del país, o sea, hacia el DF, o ciudades grandes que estén cerca del centro del país, y tomamos en cuenta que los suelos en el DF son suelos que amplifican enormemente las ondas sísmicas, tomamos en cuenta que viven 20 millones de personas, que hay una red gigantesca de gas que puede generar incendios, que en caso de que haya colapso y desabasto de alimentos y de agua, la gente va a empezar a tener hambre, a estar desesperada y se va a generar vandalismo. Entonces fíjense que la vulnerabilidad de una ciudad grande es muchísimo más alta que la de una ciudad pequeña, ¿sí? Entonces, no por estar más cerca de la costa quiere decir que hay mayor riesgo, hay más peligro, ¿sí? Porque llegan sismos más grandes de la costa que del centro. O sea, el DF no está sentado en una zona que sismogénicamente genere sismos, pero los sismos que le llegan desde otras partes hacen al DF una zona altamente vulnerable y con un riesgo altísimo. Ahora, ¿qué eleva el riesgo en las zonas de la costa? La mala construcción, la poca calidad de los materiales, la falta de supervisión por parte del Estado, la falta de regulación en normas sismorresistentes, la pobreza, la corrupción, ¿sí? Entonces quiero que quede claro aquí el concepto. No siempre un alto peligro implica alto riesgo y no siempre un bajo peligro implica bajo riesgo. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense una población pequeña y le llega un sismo de magnitud, no sé, 8, ¿sí? Magnitud. Ahora imagínense una población gigante y le llega un sismo de magnitud 6.5. ¿Quién tiene más peligro? Esta población tiene más peligro, ¿sí? Porque le llegó un sismo más grande. Aquí es más bajo el peligro. Pero mientras más personas, más vulnerabilidad hay, ¿sí? Porque hay más construcciones, estas construcciones están sujetas a malas prácticas, a malos materiales, todas las construcciones civiles son vulnerables a sismos, o sea, no hemos inventado todavía las construcciones antisísmicas, no hemos logrado llegar a construcciones sismorresistentes, pero nunca infalibles. Un terremoto de la suficiente magnitud puede tumbar cualquier estructura hecha por nosotros. Así que, aunque la población pequeñita tiene más peligro que la población grande, el riesgo de esta población es baja porque viven, no sé, 1.000 personas, pero el riesgo de esta población es altísima porque viven varios millones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que cambian esta perspectiva o este juego entre peligro y riesgo? Vamos a exponer cuáles son los términos de la vulnerabilidad. ¿Qué hace a una población, en este momento vamos a hablar de asentamientos humanos, que sea más vulnerable ante un evento sísmico? No le voy a poner la palabra sísmica, voy a hablar simplemente de vulnerabilidad como sociedad. ¿Qué lo hace más vulnerable? Muy bien. La vulnerabilidad es muy difícil de cuantificar, pero voy a tratar de explicarles más o menos por qué tiene tantas variables. Entonces, la vulnerabilidad de una ciudad o de un asentamiento humano depende directamente del número de habitantes, ¿sí? Si son poquitos habitantes y hay un sismo, pues todos salen de sus, no sé, 100 casas, se ponen seguros y aunque las casas se caigan, fácilmente
pueden tomar decisiones y fácilmente pueden ser rescatados. Pero cuando tenemos una ciudad gigantesca o un asentamiento muy grande, las cosas se pueden complicar, ¿sí? Porque surgen otras variables que dependen directamente de ese número de habitantes. Aquí no puse, por ejemplo, aquí me faltó una importante, es la capacidad de contener pandemias, de contener enfermedades y el vandalismo. Ahora, es muy importante también que la calidad de los suelos esté muy bien cuantificada. ¿Por qué es importante? Porque se tiene que tener un control del tipo de estructuras que se pueden construir sobre suelos vulnerables. Si tengo suelos que amplifican las ondas sísmicas, o sea, llega una onda sísmica con una fuerza X, pero este suelo tiene el potencial de amplificar esa onda sísmica 10 veces, como ocurre en el DF, pues las construcciones que deben estar en esa zona obviamente deben ser reguladas de tal manera que no implique un colapso en casos de terremoto. Entonces, la vulnerabilidad de una ciudad depende en gran medida también de cuánto se conozca los suelos de esa ciudad y las construcciones que están encima. Obviamente la calidad de las construcciones es un factor fundamental. Las construcciones tienen varias etapas, está la etapa de diseño y está la etapa de construcción. Si hay un buen diseño, pero hay una mala construcción, esta estructura va a ser vulnerable y va a colapsar en caso de terremoto, o si hay un mal diseño, probablemente también colapse. Entonces, las dos etapas de las construcciones, el diseño y la construcción, son fundamentales para que no existan colapsos en el momento de un terremoto. Infraestructura vulnerable, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces, como en el sismo de San Francisco de 1906, uno de los fenómenos que más mató gente no fue el sismo, fue un incendio. Las vías de gas que viajaban de manera subterránea, colapsaron, entonces se generaron incendios masivos por toda la ciudad y murió más gente por el incendio que por el terremoto. Entonces la infraestructura puede ser infraestructura eléctrica, de acueducto, de alcantarillado, de gas. Y imaginemos a Japón en 2011 con la planta nuclear de Fukushima. El terremoto per se no fue el que puso los muertos. Los que pusieron los muertos fueron el tsunami y un gran riesgo que se perpetuó por lustros o décadas es el derrame radioactivo. Sí, entonces fíjense que la infraestructura que se tiene en las ciudades es muy importante que tenga las condiciones necesarias para garantizar que en caso de sismo no genere un riesgo adicional a la población. Y es muy importante en casos de sismo que haya suficientes hospitales, suficientes doctores, que haya vías de transporte, o sea, que tengan por dónde trasladar muertos, damnificados, que tenga por dónde ingresar a la ciudad alimento, agua, medicinas, ejército, policía, que haya suficiente alimento, que haya agua, que haya estructuras como estadios o polideportivos o iglesias que tengan la capacidad de transformarse en albergues temporales para damnificados. Obviamente, como les decía antes, tenemos que garantizar que esté bien hecha la infraestructura de agua, gas, vías, electricidad, telecomunicaciones. Gravísimo si una ciudad después de un terremoto se queda sin cómo avisarle a la población qué medidas tomar si se quedara, dado el caso, sin televisión, sin radio, sin internet. Es muy peligroso porque la población quedaría sin ningún medio para saber cómo actuar. Y obviamente cuando ocurren este tipo de peligros como un terremoto y se genera un gran desastre, es muy probable que pasados los días, si hay muchos muertos, ha ocurrido muchas veces,
los muertos quedan atrapados, se empiezan a descomponer y esto empieza a generar enfermedades como el cólera o algunas otras enfermedades transmitidas por moscos o por falta de sanidad. Entonces también tiene que haber una infraestructura muy grande, tanto en seguridad pública, o sea, policías y personas que ordenen y dirijan cómo va a funcionar, digamos, el día a día después de un desastre natural, cómo se va a disponer de los cadáveres, cómo se va a organizar la Cruz Roja, cómo se organizan los insumos médicos. Les digo, las variables que están involucradas en la vulnerabilidad de una sociedad ante un peligro son altísimas, casi siempre son las mismas, o sea, esta vulnerabilidad cuenta tanto para terremoto como para cualquier otro desastre, pero fíjense que son muchísimas, muchas de ellas dependen de un gobierno organizado, honesto, voy a dejar ese honesto entre comillas, ustedes sabrán por qué, y fíjense que después cuando empieza el pánico usualmente hay vandalismo, ¿sí? Entonces se necesita que también haya policía o militares o otro tipo de infraestructura de seguridad para contener a las personas que bajo desespero o por aprovecharse de la situación quieran robar o robar supermercados o robar otro tipo de insumos aprovechándose del caos. Entonces quiero exponer con esta pantalla la cantidad de variables que están involucradas al momento posterior a un peligro, en este caso un terremoto, y de cómo estas variables pueden cambiar dramáticamente el número de muertos, de damnificados y los costos económicos. Voy a darles un ejemplo a continuación. Aquí voy a exponer dos casos. El sismo de Haití, creo que fue en 2010, 2011, ya les confirmo. Si ambos fueron en 2010. Voy a presentar dos panoramas. Hubo dos sismos en 2010 supremamente fuertes, uno en Chile y uno en Haití. El de Chile con una magnitud de 8.8. Recuerden que las magnitudes son en escala logarítmica, así que en cuanto a amplitud, un sismo de 8 es 10 veces más amplio, genera 10 veces más amplitudes en el sismograma que uno de 7, pero genera 32 veces más energía un sismo de 8 que un sismo de 7. Este es 1.5 veces más, así que estamos hablando de alrededor de unas 50 veces. El sismo de Chile es unas 50 veces más energético que el sismo de Haití. ¿Sí? No porque sea un orden de magnitud, un orden y medio de magnitud, quiere decir que es el doble o casi el doble, no. Estamos hablando de 50 veces más aproximadamente. ¿Sí? Mientras que en Chile hubo unos 800 muertos entre el terremoto y el tsunami, en Haití hubo 316.000, pero se habla de que pudieron haber sido unos 500.000. En Chile hubo 23 desaparecidos, en Haití ni siquiera se cuentan por miles. Lo que sintió la gente fue similar, o sea, fíjense que un 9 y un 10 son muy similares, ¿sí? O sea, lo que sintió la gente fue más o menos similar, fue más duro en Haití, pues porque colapsaron muchas más estructuras. Estamos hablando de que hubo más damnificados en Chile, pero esos damnificados no murieron, mientras que muchos de los damnificados en Haití no solamente murieron, sino que quedaron en situaciones precarias por meses o años, incluso todavía hay damnificados de ese sismo. En Chile hubo un tsunami muy grande que se llevó a buena porción de esos muertos, más de 100 de los muertos que hay ahí son por tsunami, mientras que en Haití por el tsunami hubo 4 muertos. Y estamos hablando de pérdidas económicas en Chile de 30.000 millones de dólares y estamos hablando de unas pérdidas de la mitad en Haití. Obviamente la infraestructura que hay en Chile, civil y económica, pues era mucho más alta que la que había en Haití y obviamente se vio más vulnerada. Pero quiero que nos fijemos en un dato y es el que como ingenieros nos tiene que importar más. Como ingenieros civiles
es muy importante cuidar el patrimonio de las personas, pero antes que el patrimonio de las personas y del país y de las ciudades, tenemos que cuidar las vidas de las personas, ¿sí? Como ya pudimos ver, gran parte de la vulnerabilidad de una población depende del Estado y depende de la responsabilidad social que tengan las personas que tienen altas responsabilidades a cargo. Muchos de los muertos en Haití se debieron a unas condiciones muy precarias de construcción, o sea, se murieron aplastados por casitas mal construidas. Eso es gravísimo. Pensemos todos nosotros en este momento en 316.000 personas. Eso es una ciudad que un poquito más pequeña que Tampico, tal vez, o tal vez como Tampico. Imagínense todos esos muertos debidos a un solo evento, y todo por no tener planeación. ¿Qué diferencia hay entre Chile y Haití? Como Chile tuvo un sismo de 9.5 en 1960, allá construyen para el apocalipsis. Las construcciones tienen todo el rigor estructural y gubernamental que se puedan imaginar. Las normas sismoresistentes son súper estrictas y súper reguladas y no hay impunidad, mientras que en Haití no hay normas, no hay presencia del Estado, la gente construye como Dios le da a entender, y en caso de un evento de estos, aunque sea 50 veces menos energético, la cantidad de muertos es 400.000 veces más, pues o sea, de 800 muertos, eso multiplíquelo por 300 para que te den los 316.000 muertos, o sea, es arrasadora la diferencia. Entonces quiero que se den cuenta cómo el manejo gubernamental, cómo la calidad de la infraestructura, cómo el descuido en cuanto a seguridad, políticas públicas, condiciones socioeconómicas, malas construcciones, debilidad del Estado, pueden incrementar el número de muertos y de damnificados por miles, por cientos de miles. Y está en nuestra responsabilidad hacer que esos números al menos no dependan de la calidad de la construcción. Los invito a que reflexionemos sobre esto, y que como ingenieros que próximamente van a hacer, piensen muy bien cuando vayan a hacer una reforma o una construcción, cuando los inviten a ahorrarse en materiales, a hacer estructuras más livianas y económicas, porque entre comillas aquí no tiembla, que en caso de un desastre que puede que se nos ocurra o puede que no, podemos estar incrementando nosotros este número de muertos, y que eso quedaría sobre nuestras conciencias y con una responsabilidad civil muy alta. Partiendo de este tema de peligro y riesgo, y dado los ejemplos que expuse, les voy a dejar el último trabajo escrito, que ya viene siendo el trabajo final, cuenta como examen final porque no les voy a hacer examen final, para que ya puedan descansar de esta materia y dedicarse a las demás. Espero que estén muy bien, que estén sanos, que sus familias estén bien, que estén tranquilos. Los extraño mucho. Muchas gracias.